Santa Rita de Casia, patrona de los imposibles, año 1457. Nació y murió un 22 de mayo. Vivió 76 años y pasó por todos los estados: martirio, viudez y vida religiosa, y en cada una de ellas se dedicó a cumplir sus deberes con la mayor exactitud posible y con todo el amor de Dios. Nació en Casia, Italia. Su verdadero nombre era Margarita, pero desde muy pequeña la llamaron Rita, y así se quedó. Desde su nacimiento ya empezó a demostrar que iba a ser abogada de los imposibles, pues la madre sufría la enfermedad de la esterilidad y no podía tener hijos, y con mucha oración obtuvo de Dios el prodigio de que le concediera esta buena hija. Cuando la niña nació, ya sus padres eran bastante viejos. Desde sus primeros años dio muestras de una gran inclinación a la piedad. Su mayor gusto era dedicarse a la oración y el más grande deseo de su alma era ser religiosa. Pero los padres dispusieron más bien que debían hacerla contraer matrimonio, y ella, que siempre era muy obediente, aceptó la determinación paterna. Y sucedió que, como se acostumbraba en ese tiempo, la elección del esposo no fue hecho por la muchacha, sino por los progenitores, y estos se equivocaron totalmente al buscarle esposo, y quizá no se fijaron en las cualidades exteriores del individuo y no averiguaron bien qué tal era su personalidad, y casaron a Rita con un verdadero monstruo de maldad. El marido resultó brutal, mujeriego y de un temperamento 100% agresivo. El tal hombre llegó a ser el terror de los vecinos y un continuo agresor de su casa. Rita soportó día por día el genio feroz de este hombre por 18 años, y todo con la más exquisita paciencia, sin quejarse, sin recurrir a autoridades civiles para pedir sanciones, y ofreciendo todo este lento martirio por la conversión de los pecados, y entre ellos el primero, su mal geniado esposo. Y lo más grave, sus dos hijos heredaron el genio terrorífico de su padre y empezaron a seguir sus malas andanzas. Rita sufrió profundamente, pero no podía hacer otra cosa que llorar y encomendarlos en sus continuas oraciones. Los buenos consejos que ella les daba les entraban por una oreja y les salían por la otra. Pero como la paciencia todo lo alcanza, y como nunca queda sin cumplirse aquella promesa de Jesús: todo el que pida recibe, todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo conseguirán. Al fin, las oraciones y súplicas de la buena esposa y santa madre encontraron respuesta de Dios en el cielo, y el marido se convirtió y le pidió perdón a Rita por todo lo que le había hecho. La conversión fue muy a tiempo y muy oportuna, porque poco tiempo después los vecinos trajeron a Rita al cadáver de su esposo. Cubierto con heridas, había muerto víctima de una venganza. Afortunadamente, había pedido perdón a Dios en los días anteriores de su indebida conducta y sus malos modos de proceder. Y sucedió entonces que los hijos, que eran también muy violentos, juraron vengarse de los asesinos de su padre. La santa suplicó muy fervorosamente a Dios que no permitiera que sus hijos se convirtieran en asesinos. Dios escuchó su oración, y los dos jóvenes enfermaron y murieron sin lograr cumplir su venganza. Rita lo asistió amorosamente en su enfermedad, consiguió que antes de morir perdonaran a sus enemigos. Ahora, ya sin esposo y sin hijos, Rita se dedicó a obras de caridad y a pasar largos ratos dedicada a la oración y a la meditación. Deseaba ser religiosa, pero con la comunidad de monjas les respondían que ellas solamente recibían a muchachas solteras. Ella aprovechó este intervalo de tiempo para espiritualizarse más y más y dedicarse con mayor esmero a socorrer a los necesitados. Al fin, las hermanas agustinas hicieron una excepción y la aceptaron en la comunidad. Una vez admitida en la comunidad, se dedicó con exactitud a cumplir todo lo que mandaban los reglamentos de la congregación y a obedecer a sus superioras con alegría y prontitud en todo. Una vez la directora, para probar si la nueva religiosa era en verdad bien obediente, le mandó regar una estaca seca en la huerta. Rita lo hizo así por varios días sin discutir ni protestar. Desde muy pequeñita, Rita era devotísima de la pasión y muerte de Jesús. Pensar en la oración de Cristo era su lema preferido en la meditación, y muchas veces, mientras recordaba los sufrimientos de Jesús, quedaba en éxtasis.
sin oír lo que decían los demás. Un día, oyó a San Jacobo pronunciar un impresionante sermón acerca de la coronación de espinas, y quedó totalmente emocionada, y poco después le sucedió que, estando arrodillada ante un crucifijo, sintió una luz que salía de la imagen y llegaba a su cabeza, y desde entonces tuvo una herida dolorosísima en la frente, como la que produce una espina recién clavada. Dicha herida desapareció por unos días mientras fue con sus compañeras a Roma, y volvió a aparecer cuando regresaron otra vez a su convento. La dolorosa llaga la acompañó los últimos 14 años de su vida. En la comunidad se dedicó Rita a atender a las hermanas enfermas y a rezar por la conversión de los pecados, y obtuvo prodigios a larga distancia. Estando ya muy enferma, pidió a una visitante que le trajera unas rosas. No era tiempo de flores, pero la otra fue al jardín y encontró misteriosamente un rosal florecido. La amiga le preguntó si deseaba algo más, y la santa le respondió que deseaba unos higos. Ese no era tiempo de cosechas de higos, pero al llegar la mensajera al huerto encontró un árbol sin hojas, pero con higos, y los llevó a la enferma. Por todos esos detalles de su vida la han llamado abogada de lo imposible. Murió el 22 de mayo del 1457, y su cuerpo se conserva aún incorrupto. De la vida de esta santa mujer debemos nosotros aprender que siempre podemos ser fieles al Señor. Debemos aprender que siempre podemos escoger el camino del bien. Cuando nos hagan el mal, recordemos que Jesús dijo: venzan el mal a fuerza del bien. Mis queridos hermanos y hermanas, la vida de los santos es para escucharla, para aprendérsela y para ponerla en práctica. Ya la has escuchado, empieza a ponerla en práctica y también compártela. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.